Buenas noches, amantes del más allá, y os damos la bienvenida a La Noche Más Oscura, vuestro podcast semanal de misterio y terror con la dosis necesaria para provocar escalofríos. Estamos aquí presentes Ana, Buenas, ¿tenéis ganas de misterio esta noche? Alberto, Hola chicos y chicas, ¿cómo va? Anuk Buenas noches a todos. Tengo muchas ganas de ver qué nos traéis para el capítulo de hoy. y yo, David. Esta noche os traemos un caso paranormal que nos toca muy de cerca por su proximidad y que aún a día de hoy sigue llamando la atención y atrayendo curiosos porque continúa latente. Más tarde, como cada martes, propondremos nuestras habituales secciones. Así que, como siempre, apagad las luces, poneos los auriculares y preparaos para sumiros en las fauces del misterio. Empieza La Noche Más Oscura. El caso. El primer caso que vamos a tratar en nuestro podcast, es uno muy curioso que saca a la luz recuerdos olvidados del pasado y devuelve la vida a quienes ya no están con nosotros. Nos referimos, cómo no, al caso Belchite. Belchite es un pueblo de la provincia de Zaragoza y hogar de unos 1.500 habitantes. Pero, ¿qué hay en un pueblo tan pequeño que pueda resultar tan trascendental como para evocar lo que hemos dicho con anterioridad? Para ello, tenemos primero que remontarnos unos cuantos años atrás, concretamente a la Guerra Civil Española. El 24 de agosto de 1937 comenzaba la batalla de Belchite, dentro de la ofensiva republicana destinada a tomar Zaragoza y evitar la caída de Bilbao y Santander. Esta batalla fue una de las decisivas en la zona, aunque la situación nacional ya mostraba el resultado final de la guerra. Lo que se creía que iba a ser una pequeña trifulca de unos pocos soldados terminó convirtiéndose en una guerra callejera, en la que se documentaron más de 5.000 bajas entre ambos bandos y el pueblo destruido casi en su totalidad. Tras la guerra civil, el pueblo de Belchite se fue abandonando paulativamente, con la construcción de lo que se conocería más tarde como Nuevo Belchite, unos kilómetros más allá de las ruinas. Las casas que aguantaron los bombardeos continuaron albergando a familias hasta 1964, aunque éstas recuerdan que, al finalizar la guerra, cuando circulaban por las calles, lo hacían sobre un montón de cadáveres. Los horrores vividos en el pueblo llegan hasta nuestros días, pudiendo percibir psicofonías de muchas de las explosiones que hubo, así como disparos o conversaciones de soldados de ambos bandos y gente de pueblo, además de apariciones fantasmales. Hay que recalcar el hecho de que el pueblo no se hizo famoso debido a la actividad paranormal de hasta finales de los 80, cuando, gracias a un grupo de periodistas, entre los que estaba Iker Jiménez, grabó las primeras psicofonías del pueblo en las que se pueden escuchar explosiones y el ruido de motor de aviones. Gracias a la recuperación de archivos que hizo este periodista para su programa Cuarto Milenio, tenemos acceso a gran parte de las psicofonías que grabaron en su momento. En resumen, vamos a escuchar las primeras psicofonías de la historia en Belchite. Vamos a ello. Yo creo que ese equipo de Cuarta Dimensión hace 25 años, porque creo que el impacto fue brutal, lo sabemos, año 86, pero claro, no sé si erais conscientes de que, ¿qué os pasó? De alguna forma, con vuestros aparatos técnicos, habíais conseguido que
hurgar en un tiempo pasado. Durante la grabación nosotros no sentimos nada, pero sí ocurrieron cosas como te comentaba Iker, donde uno en concreto, uno de los personajes del equipo, pues comenzó a notar que estaba siendo rodeado, él y todos nosotros, de personas con armas. Es decir, lo estaba viendo. Estuve en una situación psicológica y emocional muy, muy delicada, que hubo que calmarlo de mil maneras distintas, pero que notaba él que estábamos de repente rodeados. Eso fue a eso de las 3 o 4 de la madrugada, en que se sentía que le estaban rodeando, que había gente alrededor con armas que le estaban apuntando. ¿Cuál es la que a ti más te impresiona? ¿Cuál es la que a ti más te sugiere un contacto con otra dimensión del tiempo? Tenemos un vehículo que parece antiguo, un carruaje blindado. Tenemos bombazos impresionantes que es increíble que no escuchaseis nada, que caen como a plomo. Y tenemos esa especie como de planeos por encima de las cabezas. ¿Cuál es la que nunca podrás olvidar? La del avión. Es como si estuviese pasando por encima de tu cabeza, ¿no? La del susto yo creo que fue el primer bombazo. Gracias a estas psicofonías, la noticia dio la vuelta al mundo y Belchite terminó convirtiéndose en una meca para parapsicólogos, historiadores y curiosos, llegando a recibir actualmente a unos 10.000 visitantes aproximadamente al año. Desde ese entonces el pueblo se fue haciendo cada vez más y más famoso. Incluso el escritor inglés Ken Follett le dedica varios capítulos a Belchite en su libro El invierno del mundo, segunda obra de la trilogía del siglo que comenzó con la caída de los gigantes. Mientras que el primer libro se centraba en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, El invierno del mundo trata tanto de la Segunda, así como de la Guerra Civil Española, desde los ojos de los hijos de las 5 familias protagonistas del anterior libro, La caída de los gigantes. Estas familias son una estadounidense, una inglesa, una de Gales, otra de Alemania y una rusa. Sin embargo, Belchite no se queda únicamente en psicofonías, sino que también hay apariciones, proyecciones del más allá que se manifiestan a la vista de gente que, sin quererlo, se convierten en testigos de algo único. Hemos recuperado un metraje en el que una familia cuenta su experiencia paranormal en Belchite. Esta confesión, junto a los efectos y demás, es fruto de un reportaje realizado por el programa de 4, Cuarto Milenio. El lugar es Belchite, las ruinas de Belchite Viejo, el pueblo de la Guerra Civil, que quedó tal cual está, y ahora son prácticamente ruinas. Viendo el pueblo íbamos con mis 2 hijas, la mayor tenía 3 años y la pequeña tenía 6 meses. Llegamos al lugar y nos pusimos a echar un vistazo a las iglesias, a la Torre del Reloj, a la plaza, todo el lugar. Mi amiga, la madre de las niñas, llevaba el carrito con la niña más pequeña, entonces hay unas zonas de Belchite Viejo donde no puede entrar. Así que decidió quedarse con sus 2 hijas en la parte de fuera. Yo iba más separada del grupo con mis hijas porque la pequeña iba en carro y costaba caminar. Y Nerea se quedó mirando para atrás. Y me dijo, mira mamá, ahí hay un niño y nos está diciendo adiós. Yo me di la vuelta y yo no veía nada, veía la iglesia y un carro que había. Digo, Nerea, si no hay nadie. Y yo ya le pregunté a ella, digo, ¿cómo era el niño? Y ella me decía, era un niño alto y delgado. Dice, no se movía, estaba quieto. Yo decía, una persona alta, un niño no puede ser, porque ya un niño, no sé, un niño es pequeño, ¿no? Ella lo veía ya alto y delgado y pues una persona mayor, ¿no? Ya un hombre hecho y derecho, como firme, ¿vale? Y que tenía el brazo así a esta altura, o sea, que tenía la mano así como si estuviera diciendo adiós. Yo cogí a la niña y le dije, vámonos de aquí, corriendo, y yo solamente le preguntaba a Nerea, pero nos sigue. Y ella me decía, no, mamá, está quieto, está quieto. Tranquilamente estábamos echando un vistazo a las ruinas de la parte dentro de una de las iglesias, de la más pequeñita, cuando nos empieza a llamar. Salir, vamos, venga. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Digo, Nerea me ha dicho que estaba viendo a un niño que nos estaba diciendo adiós. Y ella indicó un gesto que no se me olvida, y que el gesto que está haciendo el nene era este. De él, cuando la niña dijo lo que había visto, él no dijo nada. Él se puso a buscar en internet. Buscando ya una fotografía en el móvil para que vieran que yo tenía razón.
que el puño cerrado en la sien era un saludo típico de los republicanos en la guerra civil. Tanto el padre como la madre se quedaron sorprendidos mirando la fotografía, y la niña, que seguía jugando, seguía revoloteando por alrededor, de repente se para un segundo, mira la fotografía y dice, el nene. Y ella dijo que sí, que el hombre estaba así puesto como ella lo veía en la foto. Imagínate que tu hija te dice, tu hija de 3 años te dice, mamá, hay un hombre ahí diciéndonos adiós, tú te das la vuelta y tú no ves a nadie. Tú ves que aquello está vacío. Sin duda alguna es una historia más que sorprendente. El hecho de visitar un pueblo abandonado conocido por ser una zona de alta actividad paranormal y que tu hija de 3 años te diga que una persona se está despidiendo con un saludo que ella no conoce ni sabe nada acerca de lo que pasó ahí, pues es comprensible la reacción de la madre de salir corriendo de ahí, la verdad. También contamos con otros testimonios como este, el de una pareja que escribió acerca de su viaje a Belchite en su blog Un planeta por viajar, el cual os recomendamos que le echéis un vistazo ya que son muy interesantes las entradas. Y en este leemos: seguimos hasta llegar a la zona de la Plaza Vieja y la Torre del Reloj. Allí, solitaria e imponente, se levanta una cruz de hierro, que dicen fue forjada con la sangre y el sudor de los prisioneros. En esa misma plaza, que un día fue lugar de reunión de los habitantes de Belchite, cuentan que los cadáveres se amontonaban hasta llegar a los aleros de los tejados y que ríos de sangre inundaban las calles del pueblo. La guía nos contó que en ese punto exacto la gente solía captar cosas extrañas en las fotos, y para muestra la que nos salió a nosotros. Inexplicable o no, su gestión del lugar y la noche, simplemente ahí queda el hecho. Ahí tengo que explicar que pues en la foto puede verse a 2 personas posando al caer de la cruz y pasando de forma oblicua entre ambos hay una luz. Continuamos leyendo. Siguiendo nuestro recorrido, llegamos hasta la iglesia de San Martín y San Rafael, una ruina que se recorta contra el cielo oscuro y un triste recuerdo de lo que un día fue. Allí se refugiaron muchos habitantes de Belchite, pensando que estaban en lugar seguro, pero la iglesia fue bombardeada y muchos murieron atrapados entre las llamas. Dicen que al entrar las baterías de los móviles y cámaras suelen descargarse, y que a veces en lo alto del campanario se puede ver a una niña vestida de blanco. Casualidad o no, el móvil de Carlos se quedó sin batería y al poco de salir se volvió a encender. Esto es algo me parece bastante curioso y que está documentado, como podremos apreciar más adelante, en otro testimonio. Terminamos de leer esta entrada. Nuestra visita nocturna llegó a su conclusión, pero no así los sucesos paranormales que parecían querer quedarse con nosotros. Y he aquí el más extraño de todos. Volviendo por la carretera que une Belchite y Fuendetodos, el pueblo donde teníamos nuestro hotel, circulábamos por una recta por la que no pasaba coche alguno salvo el nuestro. De repente, el sensor del retrovisor izquierdo comenzó a iluminarse. Sí, esos sensores que se encienden cuando el otro vehículo está adelantando. Nada fuera de lo normal, excepto por el hecho de que la carretera estaba desierta. Pero la cosa no terminó ahí, sino que el sensor continuó encendiéndose y lo más extraño es que el derecho también se activó. Algo casi imposible teniendo en cuenta que a la derecha solo había campo. Los sensores que detectan presencia por ultrasonidos continuaron encendiéndose a lo loco unos minutos más hasta que todo volvió a la normalidad. Pero ya no había quien nos quitara el susto del cuerpo ni la idea de que esa noche algún espíritu juguetón se nos coló en el coche. Me parece que pues, es realmente curioso esto del coche y de hecho en la sección de Ana os acordaréis seguramente de esta frase tras escuchar una cosa en concreto. Pero no nos adelantemos a los hechos. Recuperemos el testimonio que hemos dicho de la batería porque, como hemos mencionado, hay más casos que corroboran el hecho de que en la iglesia los dispositivos se quedan sin batería o comienzan a volverse locos. Tenemos aquí, de mano de Iker Jiménez, una entrevista que le hizo a un director de cine mientras estaban grabando en la iglesia. Óscar Parra es director de cine. Empezó una película a la puerta de esta iglesia de San Martín, pero no pudo acabarla. No le gusta estar aquí. Los recuerdos vuelven. Él era escéptico, pero ahora el miedo le acompaña en esta noche de Belchite. Bueno, pues aquella noche, una vez que vinimos a Belchite, lo que hicimos fue montar el set. Ya montando el set, los actores no querían quedarse solos. Aquí pusimos un foco de 1000, aquí otro también de 1000, y al fondo de la iglesia un 2000. Aquí tenía el actor principal, donde estoy yo ahora mismo, y justo en el momento que íbamos a dar claqueta, se fue la luz y sonó clac, clac, clac.
hubo un silencio terrible, o así lo recuerdo yo, un silencio terrible. La directora de foto se levantó, se vino hasta acá, nos encaró y nos dijo: nadie va a hablar nada de lo que acaba de pasar, de hecho no vamos ni a comentarlo, voy a encender los focos y vamos a rodar. Y terminamos de rodar la secuencia, pero desde luego fue horrible, sobre todo el sonido, ¿no? Porque si se va la luz se lo puedes achacar un fallo eléctrico, pero es que aquí se bajó directamente el interruptor. El segundo día volvimos a rodar aquí, volvimos por la tarde, rodamos por la tarde, y al caer la noche volvió otra vez toda la parafernalia montada. No arrancaba la batería de la cámara, y ya en contra del productor Jorge González decidí parar el rodaje y largarnos a Madrid, y se quedó la película pues con una falta de 13 minutos, que no se pudieron rodar, claro. Algo realmente escalofriante, sin duda alguna. Esta es la sensación que crea este pueblo, que se ha convertido del todo en una atracción turística, al punto de llegar a tener valoraciones en TripAdvisor y tener foros dedicados a este caso, donde varios viajeros cuentan sus experiencias y lo que han podido vivir allí, para advertir a otros viajeros de lo que se pueden encontrar o simplemente para informar a los curiosos. También, por supuesto, hay quien ha documentado el viaje de forma visual y podemos encontrar varios vídeos en YouTube de gente narrando su propia experiencia y grabándose allí mismo. Aquí os dejamos un trocito de vídeo de Vero Vlogs visitando el pueblo por la noche. Que cantaran y se les escuchara, y sobre todo lo del niño ese que se llamaba Luis, como tú. Se quedó encerrado en la iglesia, entonces se quedó, cuando bombardearon, se quedó incinerado dentro, y entonces luego unos parapsicólogos que vinieron y contactaron con ese niño, vamos, que se les presenció, diciendo que se llamaba Luis. Es el momento de ir a recoger el móvil de Juan. Si os gustaría conocer más sobre este caso, como siempre os animamos a seguir investigando por vuestra cuenta y a que nos contéis vuestras opiniones. También a que nos contéis si alguno de vosotros ha estado en Belchite y qué tal fue la experiencia. A mí la verdad es que me gustaría mucho ir a Belchite y ver con mis propios ojos qué ocurre allí, pero no iría sola, yo necesito que alguien me acompañe, solo por si acaso. Me traería también una cámara para grabarlo, no tan solo por el recuerdo, sino porque quizás muchas cosas se nos escapan a la vista en el momento y luego en cámara se pueden encontrar muchos pequeños detalles que quizá allí eran imperceptibles, y creo que ahí es donde se esconden los misterios más curiosos. Por supuesto, hay que ir de noche, de día no da la misma impresión, al menos yo personalmente no siento la misma hora de misterio. Por eso también hacemos el podcast de noche, ¿no? Claro, hay que sentir la emoción del misterio y de la aventura. Yo quiero ir, la verdad. Es algo que me llama mucho la atención y que me atrae lo suficiente como para querer coger el coche e irme algún día. Y por la noche, eso está claro. Aparte de que puedes sacar unas fotos increíbles, es que es cuando mayor actividad se registra, sobre todo entre las 2, 3 de la mañana aproximadamente, suele ser cuando más actividad se suele recoger. He leído que lo mejor que puedes hacer es comprar una grabadora pues medianamente buena y colocarla en el centro o en una esquina de la iglesia, ya que ahí es donde no solo se captaron las primeras psicofonías, sino que es donde más se han registrado. Entonces, yo por mí, vale, yo si queréis, algún día, vamos. En situaciones de confinamiento como en las que estamos, siempre apetece salir de casa, y si encima mezclas emoción y aventura, como bien dice David, pues aún más y todo, ¿no? No podría resistirme y tendría que ir equipado de material para poder documentarlo todo bien, como los dos me comentáis. Pero no sé si me atrevería a pasear a altas horas de la madrugada solo. No me da miedo directamente, pero sí que me causa ciertos respetos. Así que cuando queráis, organizamos la escapada. Antes de acabar la sección, quiero hablar acerca de unas encuestas que realizamos el otro día en la cuenta de nuestro podcast. Que, por cierto, seguidnos, que sin vuestro apoyo no somos nada. @nochemasoscura en Instagram, recordadlo, seguidnos. Volviendo a las encuestas, estas tenían que ver sobre el caso Belchite y los conocimientos que teníais acerca de este. La primera pregunta, que decía si habíais oído hablar de Belchite, ha sido respondida por 20 personas, con 6 de ellas diciendo que sí y 14 afirmando que no sabían de su existencia. La siguiente pregunta estaba dividida en dos partes.
La parte A preguntaba si se sabía por qué era un importante punto de atracción turística, con 4 votos afirmando y 14 negando. La parte B, por otro lado, añadía que si se había respondido que sí en la A, que dijeran por qué motivo conocen la fama del pueblo, con respuestas como Fantasmas y sus fiestas que están muy bomba, de Paula Argente, o Por la masacre de la guerra civil, de Ángela Gil. La pregunta 3 pedía que escucharas un audio, siendo esta una de las psicofonías que os hemos mostrado antes en la que se escuchaba una explosión. Os pedimos que identificaseis el sonido y vuestras respuestas fueron estas: la iglesia catedral, de Ángela, el Coliseo XD, de David Alonso, un rayo, de Óscar López, un supuesto tiro de arma, porque la guerra civil era muy dura, de Paula, una hostia a un platillo, de Javier Mora, y una iglesia, de Marta Granado. Y la siguiente y última pregunta, de nuevo, como la segunda, está dividida en 2 partes. Mientras que en la primera os preguntamos acerca de si habéis escuchado historias sobre Belchite, con 2 votos positivos y 10 negativos, en la segunda os preguntamos acerca de eso que habéis escuchado, con una respuesta de Ángela que dice sobre voces y sensaciones extrañas. Muchas gracias a todas las personas que os habéis tomado el tiempo de responder a esta encuesta y esperamos que hayáis disfrutado y aprendido acerca de Belchite. Hacemos ahora una pequeña pausa musical y volvemos con Anouk y su sección. Fake faces hiding everywhere. Made up makeup, made up stares to hide their stolen air. Don't look too close, don't you dare. Stupid seems to be in the air, in the air, everywhere. Blameless, I'll shatter through the glare. Make it, take it, they won't share. I can't fake it, I'll just make it on my own. To my throne. I'm in the latest colors, I sing the newest songs. I read all the lyrics so I can sing along. I am the latest colors, I stand above my throne, waiting for an invite to never come along. I am the latest colors, I sing the newest songs. I read all the lyrics so I can sing along. I am the latest colors, I hate the newest songs. I can stand the lyrics, I never sing along. I'll never sing along. Stagger truth or dare, only ask it if you care. Trace back to all the millionaires, snake oil traders, no one shares. Soulless and stealing what they dare. Hold your bag to your chest. Faceless, nobody is your friend. Make it, take it, they won't share. I can't fake it, I'll just make it on my own. I can't fake it, I'll just make it on my own. I can't blame them, I've just got to get to my throne. I am the latest colors, I sing the newest songs. I read all the lyrics so I can sing along. I am the latest colors, I hate the newest songs. I can stand the lyrics, I never sing along. I'll never sing along. Sing along. I'll never sing along. I sing the newest songs. I read all the lyrics so I can sing along. I am the latest colors, I stand above my throne, waiting for an invite to never come along. I am the latest colors, I sing the newest songs. I read all the lyrics so I can sing along. I am the latest colors, I hate the
soy Anouk y hoy os presento la sección de Ecos Perdidos. Ecos Perdidos. En esta sección tratamos todas las semanas casos de desapariciones y hoy os traigo un caso muy interesante a la par que escalofriante, puesto que no hablamos de una sola desaparición, sino de 5, todas en la misma casa. A día de hoy es un caso que sigue siendo un completo enigma, ya que nunca ha sido resuelto. Hoy os cuento entonces la desaparición de la familia Soder. Nos situamos en el año 1945, en la víspera de Navidad, en la ciudad de Fayetteville. Fayetteville es una ciudad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, y es una ciudad que reúne a muchos inmigrantes italianos, con lo cual en la ciudad en el año 45 habían como un aspecto muy comunitario en el cual muchos italianos se habían juntado y vivían de manera bastante unida. Esta familia era entonces una familia también de inmigrantes italianos. La familia Soder es una familia extremadamente numerosa, puesto que está compuesta por una pareja casada, Jenny y George, que son padres de 10 hijos. De entre estos 10 hijos, uno de ellos no vivía en la casa familiar, con lo que la noche del drama se encontraban en la casa los padres con 9 de sus hijos. El padre de la familia tenía una empresa de camiones y para la época era una familia bastante adinerada. Os voy a explicar entonces en 3 partes, el antes de la desaparición, lo que pasó durante y el después. Vamos a empezar con el antes de la desaparición, puesto que hay algunos elementos de los meses anteriores que derivan en lo que pasará más tarde o nos dan pistas. Bueno, unos meses antes, un hombre sin empleo se presenta a la casa de los Soder a visitar a George, ya que, como he dicho antes, él era jefe de una empresa. Este hombre va a casa de los Soder a intentar conseguir un trabajo. Sin embargo, George le dice que no tiene ningún trabajo para él, con lo cual pues, le invita a irse. Al final de su visita, el hombre le señala la caja de fusibles de la casa y le dice que tenga cuidado porque igual había un peligro y podía prender fuego, lo cual sorprende bastante al padre, puesto que la instalación era prácticamente nueva. Esto era unos meses antes, unos días antes del 24 de diciembre, va otro hombre a la casa de los Soder, llama a la puerta y se presenta. Es un vendedor de seguros e intenta convencer a George y a Jenny de comprar un seguro para la casa, diciendo que nunca se sabe lo que puede pasar. Los padres estiman que la compra de un seguro no era algo necesario para ellos y al decirle eso al vendedor, al decirle que no estaban interesados, el vendedor reacciona de una manera bastante extraña porque comienza a enfadarse y aquí viene lo interesante porque le dice a George que le debería dar vergüenza hablar de política de la manera que lo hace, le debería dar vergüenza hablar de Mussolini y de criticar a su gobierno italiano. Le dice que un día lo pagará y su casa se incendiará y sus hijos estarán destruidos. El vendedor le dice esto porque George, que como he dicho antes era italiano, era una persona muy explícitamente en contra del gobierno italiano de Mussolini de la época. Y lo hablaba abiertamente en su día a día, cosa que causaba bastante rechazo en la ciudad de Fayetteville. En la ciudad se sabían las opiniones políticas de George y aunque pertenecieran a la comunidad italiana, sí que es verdad que estaban bastante puestos de lado por esto mismo. El 24 de diciembre de 1945, nos situamos entonces en la noche de los hechos. La familia Soder celebran la Nochebuena de manera normal, cenando, jugando a juegos de familia y demás. Y esta noche a los niños les permiten acostarse un poco más tarde. A las 12:30 de la noche, Jenny, la madre de los niños, escucha el teléfono sonar, algo bastante extraño teniendo en cuenta las horas, y cuando va a coger el teléfono se da cuenta de que las cortinas están abiertas, que las luces aún están encendidas, y era una cosa de las que se tenían que ocupar los niños esa noche. Y a pesar de parecerle raro, pues decide no darle mucha importancia y pues va a contestar al teléfono, porque piensa que pues, a los niños se les habrá olvidado. Al contestar al teléfono, una voz de mujer le pregunta por una persona. Jenny no recuerda el nombre, pero sabe que no conoce a esa persona, así que le dice que cree que se ha equivocado el número de teléfono.
No nos olvidemos que también esa noche es Nochebuena y que la gente está en un ambiente bastante festivo, y Jenny cuenta más tarde que al otro lado del teléfono se escuchaban sonidos de platos, de cubiertos y demás, con lo que parecía que la otra persona estaba en una cena. Cuando le dice que piensa que se ha equivocado de número, la otra mujer se ríe. Más tarde Jenny dirá que era una risa extraña y casi sádica, y después de esto cuelga. Entonces, después de la llamada, Jenny vuelve a la cama y mientras está intentando dormirse escucha un ruido muy fuerte en el tejado de la casa, como un objeto cayendo al tejado y rodando por este, y luego un completo silencio. Así que se vuelve a dormir y alrededor de la 1 de la mañana se despierta por un olor a quemado. Se estaba quemando la casa, básicamente. Ellos vivían en una casa con cimientos de madera, con lo cual si el incendio no se controlaba desde el principio, pues iba a ser un completo desastre. El incendio empieza en el despacho de George, del padre, y ahí estaban donde estaban todos los cables, los teléfonos y demás, así que pues, era bastante peligroso. Y la casa tenía 2 pisos, los padres se encontraban abajo y 4 de sus hijos también. Así que la pareja y los 4 hijos que se encontraban en el piso de abajo consiguen salir afuera. Una vez fuera se dan cuenta que los 5 niños que estaban en la planta de arriba no estaban saliendo, así que empiezan a gritarles para despertarles, tiran piedras a las ventanas, hacen todo lo que pueden para despertarlos y que puedan salir de la casa antes de que sea demasiado tarde. A pesar del humo, del calor y de los gritos, pues no hay ningún signo de vida en el interior de la casa. Así que George decide ir a buscar una escalera que tenía en el jardín para intentar subir a las ventanas para hacerles salir por ahí al resto de sus hijos. Desafortunadamente, cuando llega al lugar donde solía estar la escalera, no la encuentra. Esta se había esfumado. Al investigar el caso, yo he visto que existen 2 versiones de lo que pasó con la escalera y realmente no sé cuál es la verdadera, así que os voy a contar las 2. La primera versión cuenta que la escalera fue encontrada mucho más tarde en una fosa, lo que querría decir que alguien había robado la escalera y se había deshecho de ella a propósito. Y la otra versión dice que esa escalera nunca fue encontrada. La casa sigue prendiéndose mientras George se da cuenta de que no está la escalera, así que su próximo plan es coger un camión y aparcarlo al lado de la casa para tratar de acceder a las ventanas. Cuando va a poner en marcha el camión, el motor de ese camión no arranca. Ahí ya empieza a sospechar y empieza a pensar de que está hecho a propósito. Como os he dicho antes, George tenía una empresa de camiones, así que tenía otro camión y trata de hacer lo mismo con el otro camión, pero vuelve a pasar lo mismo, el camión no arranca. Teniendo también en cuenta que estos 2 camiones funcionaban perfectamente el día anterior. Como son los años 40 y no existen los móviles y todo el sistema telefónico se encontraba quemado dentro de la casa, una de las hijas que estaba afuera va a pedirle ayuda a los vecinos, que además estaban bastante lejos, ya que la casa de los Soder estaba bastante aislada de la ciudad. Así que cuando la hija llega a casa de los vecinos, les pide por favor llamar a los bomberos y los vecinos llaman 3 veces a los bomberos, nadie contesta las llamadas. Entonces, después de que varios vecinos hayan estado alarmados y advertidos por lo que estaba pasando, uno de ellos consigue ponerse en contacto con los bomberos, le contestan a la llamada y aquí pasa algo que me parece bastante aberrante, porque los bomberos dicen que entienden la situación, pero que el jefe de bomberos no se encontraba en el lugar y que era el único que tiene permiso para conducir el camión, así que desafortunadamente pues que iban a tener que esperar. Es verdad que teniendo en cuenta la fecha, 24 de diciembre, pues se puede llegar a entender la poca disponibilidad de los bomberos, estarían bebiendo, cenando, el jefe no sabemos dónde está, pero bueno. Sin embargo, llegan a las 8 de la mañana, teniendo en cuenta que el incendio pues había comenzado, como he dicho antes, a la 1 de la mañana. O sea que les costó 7 horas llegar al lugar. Y el cuartel de bomberos solo estaba a unos pocos kilómetros del lugar. Como he dicho antes, la casa era una casa de madera, así que en solamente 45 minutos más o menos ya se había quemado por completo. La familia tuvo entonces que quedarse parada mirando el horrible acontecimiento. En 45 minutos ya se había destruido todo y solamente quedaban ruinas de la casa. Por la mañana la policía empieza a investigar, pero sin mucha énfasis,
y la primera constatación es que no queda realmente nada, ningún cuerpo, ningún resto, así que dicen que los cuerpos de los otros 5 niños pues habían tenido que perecer en el incendio. La conclusión de los investigadores es que había debido de haber un problema eléctrico, aunque sabemos que media hora antes el teléfono funcionaba y que Jenny recuerda haber encendido una luz mientras estaba empezando el incendio. Además, las guirnaldas y la iluminación de Navidad seguía encendida durante el incendio, cosa que no debería pasar. Si es un problema eléctrico, la luz no tendría que funcionar. Después del incendio, los padres no quieren dejar el tema así, sin más, y vista la implicación de la policía, pues deciden contratar su propio experto. Así que el detective que ellos contratan les dice que era científicamente imposible que en 45 minutos 5 cuerpos desaparezcan y que no haya absolutamente ningún resto de ellos. Normalmente se necesitan mínimo 3 horas a muy alta temperatura para poder hacer desaparecer un cuerpo humano, así como sus huesos. Así que llegan a la conclusión de que los niños no estaban en sus habitaciones. George en ese momento trata de contactar con el FBI a través de cartas, ya que considera que la policía pues, no estaba haciendo su trabajo. El FBI le responde y le dice que efectivamente la historia sonaba sospechosa e interesante y que les encantaría pues, poner a sus investigadores en el caso, pero que desafortunadamente no se podía hacer de esa manera. Tenía que pedirlo a la policía que estaba a cargo de la investigación de manera explícita y oficial. La policía de Fayetteville se niega a pedirle ayuda al FBI, ya que piensan que no eran necesarios. En ese momento la familia ya está desesperada y decide hacer hablar de la historia al máximo. Tratan de que los hechos le lleguen a la mayor cantidad de gente posible, puesto que piensan que más gente conoce la historia, pues más posibilidades tienen de recoger testimonios o de tener alguna pista. Así que gracias a ello recogen el testimonio de una mujer que dice que la noche del incendio, no muy lejos de la casa, había visto pasar a un coche a toda velocidad y que en ese coche había visto a los niños. A pesar de ser un testimonio interesante, no era bastante para llegar a ningún lado, ya que pues, no se sabía ni la placa de inmatriculación del coche, ni se podía confirmar que los niños iban dentro. En la ciudad de Fayetteville se hace un consejo, cosa que tampoco entiendo muy bien, que sean consejos para este tipo de decisiones, pero bueno, se propone votar a favor o en contra de una investigación más extensa para este caso. Y os podéis imaginar que, dada la situación de la familia y las opiniones políticas de estos, tenían bastante gente en contra y pues os recuerdo que estaban en contra del gobierno de Mussolini y el Consejo vota en contra, lo cual es bastante triste, que por culpa de opiniones políticas decían no querer investigar la muerte o desaparición de 5 niños. Pero en fin, George y Jenny en ese momento siguen adelante por su cuenta, así que instalan un gran cartel o un gran letrero en el cual, o sea, como los que se hacen para hacer publicidad, en el cual escriben todo lo que había pasado aquella noche y también ponen una foto de los 5 niños y ponen en juego una recompensa para el que les pueda dar una mínima pista. Esta recompensa en un principio era de $5.000 y después pasó a ser $10.000, lo cual era una enorme cantidad y aún más para la época. En ese momento recogen un poco más de testimonios. La gerente de un hotel va a contarles que esa noche había visto a personas italianas con 5 niños y que había intentado tener una conversación con los niños, pero que en el momento en el que se dirigió a los niños, los adultos presentes, creo que eran hombres y mujeres, se cerraron completamente con una actitud fría y les hablaron a los niños en italiano. Y después de eso, pues los niños no contestaron a la gerente de este hotel y que al día siguiente pues, se fueron todos rápidamente por la mañana y así que pues, la mujer no sabía exactamente quiénes eran. Pero bueno, 5 niños esa misma noche, no muy lejos y que hablaban italiano, pues hay muchas conexiones, con lo cual poco a poco podemos ir confirmando las sospechas de que los 5 niños no se encontraban en el interior de la casa en el momento del incendio.
Los años siguen pasando y seguimos sin tener más información sobre este caso, hasta que en el año 1968 la familia Soder recibe un sobre que solamente contenía una fotografía, y cuando Jenny ve la foto reconoce en 2 segundos a su hijo Louis Soder. Dice estar segura de que es su hijo de más mayor porque tiene la misma mirada. Al darle la vuelta a la foto había algo escrito que ponía: Louis Soder, quiero a hermano Frankie pequeño niño, y luego una serie de números que ponía A 90, 1, 32 o 35. No sabemos qué quiere decir esto, y la única pista que nos da este sobre es el sello de correos. No hay dirección de envío, pero se puede ver que se había enviado desde Kentucky, también en Estados Unidos. A partir de este momento, con esta nueva pista, la familia vuelve a contratar a un nuevo detective, y este acepta el caso y se desplaza a Kentucky a investigarlo. Después de eso, nadie ha vuelto a saber nada de ese detective, nunca volvió ese detective a Fayetteville y nadie vuelve a hablar de él. O sea, no sabemos si ese hombre había descubierto algo y las personas que podrían haber secuestrado a los niños, si esto fuese un secuestro, o si estas personas habían eliminado al detective o haberlo hecho callar de alguna manera. No lo sabemos, pero es bastante extraño que nunca se supiese nada más de ese detective. No tenemos ninguna pista más sobre este caso. George muere en el año 1969 y Jenny muere 20 años más tarde, en 1989, y pues desafortunadamente se mueren sin saber cuál es la verdad detrás de todo esto y qué les había pasado a 5 de sus hijos. Os voy a contar las 3 teorías que existen y que son bastante cortas, pero también me gustaría que nos comentarais vosotros vuestras teorías y qué pensáis que pudo haber pasado con las pistas que tenemos. La primera teoría sería que los niños habían sido secuestrados por la mafia siciliana por sus opiniones políticas. Igual la llamada de teléfono esa noche había sido para ocupar a la madre, o las visitas de los meses anteriores habían sido para investigar y localizar el lugar. Eso. La segunda teoría, que se parece bastante a la primera, sería que todo había sido planificado por el pueblo, por Fayetteville, y que los niños también habían sido secuestrados, lo cual explicaría, por ejemplo, por qué en el Consejo se acabó votando que no a la investigación, y esto podría ser también por las opiniones políticas de la familia o por envidia hacia esa familia que era bastante adinerada. Y la última teoría es que los niños realmente sí que murieron en el incendio y que habían desaparecido por el fuego, cosa que aún puede ser real. Bueno, hasta aquí el caso de la familia Soder. Es muy poco probable que sepamos qué pasó realmente con estos 5 niños. Y muchas partes de esa historia son un completo enigma y no lo entiendo, así que por favor comentarnos qué pensáis vosotros, como ya he dicho antes, vuestras opiniones y observaciones. Muchas gracias y hasta aquí la sección de Ecos Perdidos. Buenas, yo soy Alberto y voy a hablar acerca de la Valencia Oscura. Valencia Oscura. Los tenebrosos sucesos que habitan en nuestra ciudad. El primer caso tenemos la Dama Rosa, la mujer que llora en La Cigüeña. El antiguo hospital maternal La Cigüeña es conocido por ser una de las clínicas con más casos de niños robados en la década de los 70, pero también por albergar a uno de los fantasmas más famosos de la ciudad, un espíritu que ha provocado el temor de más de algún funcionario valenciano. Según narra la historia, solo 2 mujeres murieron en la clínica durante su funcionamiento. Una de ellas lo hizo unas horas después de dar a luz a un niño que falleció al nacer. Una mujer que desde entonces vaga antes de cada amanecer por los pasillos que separaban su habitación de las incubadoras. Aunque no existe constancia de que alguien la haya visto, sí que hay testigos que verifican la presencia de un espíritu. Luces que se encienden y apagan solas, alarmas que se disparan solas, ruido de tacones con el edificio vacío,
sillas que salen despedidas o llantos de una madre en busca de su hijo. Fue cuando el edificio pasó a ser sede de diversas consellerías cuando empezaron a notarse estos sucesos. El más llamativo, el sucedido a un vigilante nocturno que notó cómo una fuerza lo atravesaba hasta en 3 ocasiones. Tras eso, bajó a la planta baja donde escuchó el movimiento de un ascensor que descendía. Sin embargo, al parar y abrir las puertas, la cabina se encontraba vacía. Por otro lado, tenemos la maldita finca de Tres Forques. Desde el inicio de los 60, el edificio de Tres Forques número 1 ha sido en varias ocasiones noticias por el fallecimiento de sus vecinos, pero ha sido en los últimos años cuando se ha alimentado el mito de ser una finca maldita. Asesinatos, accidentes y sobredosis son algunos de los casos que alargan la sombra de la crónica negra de este rincón, algunos de ellos sin resolver o en circunstancias muy extrañas. En periódicos como en las provincias han ido señalando las diferentes muertes que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos años. Entonces, se contaba el suceso que vivió la que sería su 9ª víctima. Un vecino decía entonces a las cámaras de este diario que, excepto los crímenes, es una finca en la que se vive muy bien y que no se planteaban cambiar de vivienda. Otro vecino contaba en otro reportaje: el señor Benito, que era un sargento de aviación, se estrelló entrenando en Valencia hace ya unos cuantos años. Luego está el crimen de Gracia Imperio y el de Lombardí, un estafador del caso de la Nueva Esperanza, una inmobiliaria que cobró más de 100 millones de las antiguas pesetas por viviendas que nunca entregó y que también tuvo su domicilio en la calle número 1, Tres Forques, y el delincuente que ocupó el 3er piso y que se rompió las piernas huyendo de la policía. En fin, todo un desastre. Incluso yo he tenido mala suerte. Me separé de uno de mis hijos, tuvo un accidente de moto y quedó mal. Sin ir más lejos, acabo de colgar al otro que me llama desde el hospital. No tiene 30 años y dice que le ha dado un ictus. Estamos gafados, así comenta uno de sus vecinos. De hecho, algunas teorías apuntan a que el edificio se gafó desde su construcción. Su construcción acabó en 1957, el mismo año de la riada de Valencia, que dejó miles de muertos en toda la ciudad. Otros apuntan a que la maldición empieza en 1968, cuando la vedette Gracia Imperio y su pareja mueren por intoxicación de gas sin que se pudiera determinar si había sido un accidente, un suicidio o simplemente un asesinato. Nuestro tercer y último caso se trata del fantasma de la misericordia. El antiguo orfanato de la ciudad es otro de los puntos claves de la Valencia paranormal. Ruidos extraños, sonidos incomprensibles y llantos de niños son algunos de los sucesos que han ocurrido entre estas paredes que actualmente acogen la sede de la UNED. Personal de limpieza y de seguridad se niegan a trabajar durante la noche en este edificio valenciano, donde también se ha asegurado la presencia del espíritu de un niño, cuya silueta pudo verse ensobrecida en uno de sus ventanales. Esto ocurrió en 2009, cuando la esposa del entonces vigilante se acercó una madrugada para darle a este un juego de llaves que había perdido y vio a un menor saludando desde el 3er piso, hora en la que el edificio estaba cerrado y vacío de estudiantes. En estos alrededores se han producido además muertes de lo más macabras, como la defunción de un antiguo alumno que se precipitó de una ventana destrozándose el cráneo tras golpearse con una bola de bronce, otro niño ahogado en la piscina durante la noche, o los casos de gripe que se registraron en los años 60 y provocaron la muerte de numerosos niños, además del padre Martín Millet. Otro de los casos de nuestra Valencia oscura es la Casa del Duende de Esparto, el primer caso registrado de poltergeist en España. La Casa del Duende de Esparto, un fenómeno ocurrido en 1915 en el número 7 de la Plaza Esparto, que muchos han bautizado como el primer caso registrado y documentado de poltergeist en España. Asimismo, el origen de los sucesos estuvo más que explicado y resuelto, solo que la policía dejó de investigar y nadie le dio más importancia tras cesar los ruidos. La palabra poltergeist, que viene del alemán poltern, hacer ruido, y Geist, fantasma, es un fenómeno paranormal de naturaleza violenta e inexplicable y que, en este caso, a pesar de no tener todavía explicación alguna, podría tener una lógica bastante aplastante. En efecto, en el entresuelo de esa vivienda que aún puede verse,
residía la familia Colomero, que desde el mes de mayo de ese año vivía aterrorizada por una serie de ruidos y temblores inexplicables que se sucedían regularmente a varias horas del día. Cabe matizar que los ruidos en cuestión no se limitaban únicamente a la noche, sino que también se producían por las mañanas, a últimas horas de la tarde, bajo la sospecha que los causantes de los mismos eran los inquilinos del principal. Tomaron la decisión de quejarse los mismos. La sorpresa fue enorme cuando estos negaron rotundamente que no eran ellos los responsables y declarando además que también eran molestados por extraños ruidos, aunque más atenuados. Tras hablar con todos los vecinos, se verificó que así sucedía, en el segundo y en la planta baja. Los ruidos, que parecían no tener un origen fijo de procedencia, se vincularon a algún efecto misterioso o sobrenatural, y por consiguiente, los vecinos comenzaron a atemorizarse por los sucesos inexplicables, golpes y ruidos extraños sin una explicación aparente. Estos incidentes no solo los presenció la familia y vecinos del mismo inmueble, sino también los de otros edificios adyacentes. Hechos que produjeron el pánico y el terror entre los habitantes del barrio. Los vecinos estaban alarmados y los curiosos empezaban a fluir en grandes cantidades, por lo que las autoridades tuvieron que tomar cartas en el asunto. Por un lado, el gobernador civil ordenó que inspectores de la policía y la Guardia Civil inspeccionaran la vivienda, corroborando estos la existencia de extraños ruidos, pero en su informe llegaban a la conclusión de que eran producidos por causas naturales perfectamente explicables. Pero los ruidos fueron en aumento. Los vecinos no se tranquilizaban. Las iglesias celebraban misas para ahuyentar a los fantasmas y la tranquila plaza estaba invadida a diario por cientos de personas que querían presenciar los hechos, llegándose a producir alteraciones del orden público, incluso hacerse eco del suceso en toda la prensa valenciana y nacional. Por otro lado, el ayuntamiento tomó cartas en el asunto, pidiendo a uno de los arquitectos jefes municipales que investigasen el caso. Se utilizaron los métodos más avanzados de la época, introduciendo micrófonos en los tabiques y revisando a fondo la estructura del edificio y el alcantarillado. El informe hablaba de la existencia de misteriosos ruidos, no pudiendo averiguar la causa de los mismos. La prensa de la época, como era de esperar, se hizo eco de los excesos y motivó a continuas concentraciones de gente en la plaza de Esparto, con la esperanza de escuchar por ellos mismos al duende de Esparto, como fue bautizado el supuesto origen del fenómeno. Este caso fue portada de diferentes periódicos nacionales, siendo estos sus titulares. El diario Las Provincias decía: La Casa de los Ruidos, nueva estrategia de la fuerza pública, un reto a los espíritus y una contestación inmediata. Las autoridades en ridículo. El periódico El Levante también nos decía: La casa misteriosa, la cosa se pone cada vez más seria, los ruidos siguen en distintos sitios, una inspección y 2 registros sin resultados. Asimismo, el diario El Pueblo también afirmaba: La casa de Tócame Roque, brujas y almas en pena. Los ruidos del número 7, el descubrimiento de un juez y las autoridades en ridículo, una carga brutal de la policía. Finalmente, el 13 de julio de 1915, de repente los ruidos, temblores y molestias cesaron por completo, tan súbitamente como habían aparecido, y no volvieron a repetirse nunca más. Los vecinos del edificio, y en particular la familia Colomero, vivieron con terror e impotencia esta pesadilla, desde mayo hasta este 13 de julio, momento en el que cesaron de la misma manera en que comenzaron, sin ninguna explicación lógica. La prensa fue olvidando el tema y las autoridades archivaron el caso, tomando un respiro estos últimos al ponerles, tanto la prensa como los ciudadanos, en el entredicho sobre su inoperancia en estos sucesos. En la actualidad, se puede barajar que lo ocurrido se debiera a un fenómeno poltergeist, dado que los Colomero
tenían hijos en edad adolescente y preadolescente, y pudiera que alguno de ellos fuese quien proyectara de forma involuntaria el fenómeno. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Eat faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. ¿Qué tal, amigos? Soy Ana, bienvenidos a la sección Preguntas del Más Allá. Preguntas del más allá. Donde leemos las preguntas y las historias que nos hacéis cada semana a través de nuestras redes sociales. Os recordamos que nos las podéis escribir en cualquier momento en nuestra cuenta de Instagram, @nochemasoscura, tanto por comentarios como por mensaje directo, utilizando el hashtag Preguntas del Más Allá. Y ahora, sin más dilación, comencemos con las preguntas.
La primera pregunta es de Félix Sánchez, que nos dice: ¿qué son los anillos del cielo que han salido estos días? Bueno, pues estos días se han empezado a dar avistamientos de objetos extraños en el cielo, anillos, luces y cosas que no pueden ser aviones, acompañados de un extraño ruido en varias localidades de España. Se dice además que en varios sitios ha empezado a fallar el wifi y se han reportado casos de gente con dolores de cabeza y náuseas desde que han empezado a suceder este fenómeno. No se sabe aún qué son, de dónde proceden y por qué estos extraños sonidos, pero sin duda es algo muy misterioso de lo que espero que vayan saliendo más información y reportes de personas que lo estén viviendo. ¿Y qué sensaciones les está produciendo todo esto? Personalmente tampoco me atrevería a decir qué son y de dónde vienen, pero después del anuncio del Pentágono de hace unos días de la existencia de vídeos con objetos voladores no identificados, es cada vez más probable que no estemos solos. Las siguientes preguntas son de parte de Sara Fernando. ¿Crees que todo el mundo tiene acceso a una vida después de la muerte? ¿Solo hemos vivido una vez o somos incapaces de recordar otras vidas pasadas? Como están bastante relacionadas, las voy a contestar a la vez. Lo que hay después de la muerte es un misterio que existe desde los inicios de la vida prácticamente y que, desgraciadamente, jamás podremos darle una respuesta, al menos en vida. Sin embargo, creo que es preciso que exista alguna especie de vida después de la muerte, si no, gran cantidad de los casos paranormales que tratamos en nuestro programa no se darían. Si todo el mundo tiene acceso a ella, depende de lo que entendamos que suceda después de la muerte. Pienso que los espíritus son almas que se quedan atrapadas, que por algún motivo no consiguen cruzar la línea, probablemente porque les queda alguna cuenta pendiente en nuestro mundo y por ello se quedan vagando por él. Si lo que hay una vez se cruza la línea por completo es una nueva vida, está claro que somos incapaces de recordar nuestras anteriores vidas, porque si solo hemos vivido una vez, ¿qué ocurre entonces con nuestras almas? El problema, pero también el encanto, es que jamás podremos descubrirlo. Adrián Salvador nos hace dos preguntas. ¿De verdad crees que existe lo paranormal? ¿Está lo paranormal relacionado con la vida después de la muerte? Bueno, es obvio que todos los participantes de este programa creemos en lo paranormal, de lo contrario no tendría mucho sentido hacerlo. Quizás es más interesante responderte por qué creo en lo paranormal, y diciéndolo de manera simple es porque no hay una forma de explicar desde el punto de vista racional o científico ciertos casos. Es fácil decir que si no puedes probarlo no existe, o decir si no lo veo no lo creo. Pero no puedes negarles a las personas que tienen experiencias de este tipo que las tienen. Y del mismo modo que no se puede probar que sea paranormal, en muchos casos no se puede probar que no lo sea, ya que tampoco contamos con otra explicación. Respecto a si lo paranormal está relacionado con la vida después de la muerte, pues depende del caso en particular del que estemos hablando, pero yo diría que sí puede relacionarse en muchas ocasiones. La siguiente pregunta también es de Adrián Salvador. ¿Crees que algunos casos como el de Elisa Lam son obra de sucesos paranormales? Antes que nada, voy a hacer un pequeño resumen del caso de Elisa Lam para quien no lo conozca. Este caso es el de una mujer que apareció muerta en el tanque de agua en la azotea de un hotel. Las últimas imágenes que se tienen de ella son en el ascensor, mirando hacia afuera, aparentemente nerviosa y asustada, pero nunca se ve a nadie más. Lo más misterioso de este caso es que ese tanque no podría haber sido abierto por una persona, ya que se necesita maquinaria pesada para poder abrirlo. Entonces, ¿cómo llegó el cuerpo ahí? Este en particular es un caso muy curioso y al que veo muy poco posible encontrarle una explicación. Está claro que no puede haber sido obra de una persona, al menos actuando sola, pero al hotel no acudió ninguna compañía esos días ni se registró ninguna actividad extraña relacionada con el tanque de agua. Y en caso de haber sido así, llamaría la atención de algún modo. De todos modos, tampoco hay nada que pueda ligar este caso con el mundo paranormal. No se encuentra ningún tipo de indicio de sucesos paranormales en el caso, así que no me atrevería a establecer una relación. A mi modo de ver, se trata de un caso extremadamente misterioso que probablemente no se llegue a resolver nunca y para el que simplemente no podemos encontrar una explicación. Bien, pasamos ahora a la pregunta de Ana Vázquez. ¿Veracidad de los exorcismos? Bueno,
Los exorcismos no son una práctica muy extendida a día de hoy y su veracidad pues es algo que no se puede probar, así que diría que tienen la veracidad que uno le otorgue. Bajo mi punto de vista es una práctica un poco pasada de moda, eso de las posesiones diabólicas y tal y exorcismos como que ya no se lleva mucho, ¿no? Es un tema en el que sinceramente no estoy muy puesta porque a día de hoy es algo que ya no se practica demasiado. Es interesante leer sobre los exorcismos en el pasado y cómo se hacían y tal, pero en cuanto a la veracidad, sintiéndolo mucho no puedo darte una respuesta, Ana. Irene López nos dice, molaría que hablarais sobre los Warren. Bien, como ya sabéis podéis sugerirnos temas de los que os gustaría que hablásemos a través de nuestras redes sociales y es algo que nos gusta mucho que hagáis, así que gracias Irene. Ed y Lorraine Warren eran un matrimonio de investigadores estadounidenses de fenómenos paranormales. Probablemente os suenen porque hay varias películas basadas en ellos, como Annabelle, Expediente Warren. Él era demonólogo, es decir, se dedicaba a estudiar los demonios y tal, y estaba incluso reconocido por la Iglesia Católica. Ella era medium. Bueno, como muchos ya sabréis, si habéis visto alguna de las películas basadas en sus casos, existe un museo de ocultismo con todos los objetos que han investigado los Warren, que se encuentra en Monroe, Connecticut. Allí hay una gran cantidad de objetos malditos y con los que se ha usado magia negra y se pueden visitar libremente, aunque también están allí para mantener todos estos objetos a salvo y que no puedan volver a producir altercados. Se dice que el objeto más maldito es la propia muñeca de Annabelle, que también es el más famoso y el motivo de muchas de las visitas. La propia Lorraine Warren dijo que en ocasiones vio a la muñeca flotando en su urna. Además, para mantener el lugar en calma, un sacerdote va 3 veces por semana a bendecir el museo con agua bendita. Otros objetos a destacar de la colección son un espejo que permite comunicarse con espíritus, una muñeca que se dice que puede visitarte en sueños y hacer que tu corazón se detenga, y un órgano que suena solo. ¿Os gustaría visitar este museo? A mí me llama bastante la atención ver todos estos objetos que en su día estuvieron malditos y conocer más su historia. Sería también curioso ver qué sensación produce estar dentro de esa sala, ¿no? O sea, es un sitio seguro, pero no dejas de estar rodeado de objetos que han estado malditos y que en algunos casos, como el de Annabelle, han llegado a provocar muertes. Así que, por mi parte, pienso que estaría bastante curioso ir. Y ahora, para finalizar la sección, vamos a leer un par de historias que nos habéis enviado. La siguiente historia es de Ángela Gil y dice así. La otra noche, así de la nada, en plan, cuando mi hermana y yo éramos pequeñas, jugábamos mucho en su habitación, y una vez nos dio por bajar la persiana entera menos los agujeritos de esta para que entrara un poco de luz. Y me acuerdo que no sé por qué acabamos en la cama tumbadas para hacer el juego de que estábamos durmiendo, pero con los ojos abiertos. Total, que recuerdo que de repente se queda callada y la miro y estaba mirando la lámpara de la habitación. Entonces miré yo y había como una bola de luz que se movía alrededor de la lámpara. Y entonces ella me dijo, ¿lo estás viendo? Y recuerdo que le dije, sí. Y es que me acuerdo perfectamente que le dije, sí. O sea, no era una luz de la persiana o algo, es que daba vueltas alrededor del cable de la lámpara. Bueno, mi hermana y yo éramos pequeñas y nos pusimos, ¡ay, mira un hada! Pero ahora cuando me acordé de eso ya más mayor, le di una mirada totalmente distinta a eso. Entonces se lo comenté ayer para ver si se acordaba porque claro, digo, a ver si es que lo recuerdo muy claro o es que me lo imaginé y nunca pasó, pero es como un recuerdo falso. Y le dije, ¿tú te acuerdas de cuando nos pusimos a jugar una vez en tu cuarto con la luz apagada y las persianas bajadas? Y me cortó para decirme, sí, lo de la luz. Fue como que no me lo había inventado, que lo habíamos visto las dos realmente. Cabe destacar que no recuerdo si eso pasó antes o después de que mi abuelo muriera, pero después pienso que igual podría haber sido él. Es una historia muy interesante. Ha habido muchos casos, incluso yo he tenido casos cerca de mí, de gente que ha visto a una persona querida al poco de morir. Así que podría haber sido tu abuelo si era ese el caso. Gracias por compartir tu historia, Ángela. Ahora vamos con una historia del propio David, nuestro compañero de programa. Dice así. Estábamos un día en una comida mis padres y yo con unos amigos suyos y sus hijos, además de otra amiga. Después de haber bebido bastante y estando ya en los postres, la madre comienza a hablar de algo muy raro que le pasó a su hijo.
Resulta que la abuela de este había fallecido una semana o 2 antes de esa comida, y lo que le pasó fue unos días más tarde, más o menos. El hijo estaba solo en el campo, viven allí, y estaba haciendo barras para hacer ejercicio. Entonces, cuando se baja, ve que sus perros estaban ladrando al aparcamiento sin motivo alguno. Este los llamó, pero comenzaron a mover las colas y a calmarse, hasta que fue él a donde estaban y vio que no había nada. Claro, él se extrañó porque no entendía qué había pasado. Como había terminado de hacer ejercicio, no le dio más importancia y entró a la casa para ducharse. Pero cuando lo hizo, vio que absolutamente todas las luces estaban encendidas, hasta 2 cuyo interruptor era una rueda. Asustado, se metió en su cuarto y llamó corriendo a sus padres. Al terminar de contarlo, la otra amiga, que mi madre y la otra son muy buenas amigas las tres, saben que es un poco bruja, en el sentido de que hace cosas de bruja, vaya. Hace remedios naturales para casi cualquier mal, tanto de enfermedad como de dolencia física, ha tenido experiencias paranormales y le gusta mucho todo eso. Y ella dijo que, muy posiblemente, era la abuela que había fallecido haciendo lo que ella llamaba el despido final, como para visitar por última vez a sus seres queridos. Claro, el hijo entonces comprendió lo de los perros, porque estos siempre que la veían comenzaban a mover la cola como locos y la rodeaban cuando estaba viva. A lo que yo, mientras seguía bebiendo vino y con mis 2 abuelos fallecidos, no se me ocurre otra cosa que decir: pues a mí ninguno de mis 2 abuelos me ha hecho esa despedida, habría estado guay. Unos días más tarde estábamos en una cena en un campo con otros amigos. Era la 1 casi las 2 de la mañana y nos íbamos ya de vuelta a nuestra casa porque el campo estaba algo lejos, vaya. Y cuando nos íbamos a subir al coche, es un todoterreno, solo tiene 2 puertas y a los asientos traseros accedes moviendo el respaldo de los delanteros para aclarar cosas. Cuando nos íbamos a subir al coche, uno de los amigos le dice a mis padres que vayan a ver el coche que se había comprado. Yo, como iba a sentarme atrás y ya estaba en el respaldo movido, pues aproveché y me metí dentro, arreglando el asiento. Total, que mis padres se van a ver eso, pero yo no me había enterado de a dónde o para qué, así que cuando vi que mi madre cerró la puerta del copiloto, que era por donde había subido, pues pensé, va a subirse en el asiento del piloto y a sacarlo ella mientras papá va a ver una cosa. Total, que me pongo a mirar Instagram y ya digo, joder, pues a la vuelta del coche sí que les está haciendo larga. Miro por la ventanilla y veo a mis padres entrando a la cochera. Viendo que iban a tardar más, pues me metí a Twitter. Y mientras estaba viendo un tweet, veo por el rabillo del ojo cómo la palanca que activa los faros se mueve 2 veces hacia adelante y hacia atrás, encendiendo y apagando la luz 2 veces. Claro, me quedo mirando el volante y la palanca fijamente mientras bloqueo el móvil y lo guardo en el bolsillo y digo, a ver, será cosa del frío o incluso el coche, alguna cosa rara. Las llaves las llevaba mi madre en su mano cuando se fue, por lo que el contacto no estaba dado. Total, que me quedé ahí dentro como un buen tiempo parado, sin saber qué hacer, pero sin dejar de mirar al volante. En todo momento, desde que vi cómo se apagaban por última vez los faros, me acordé de esa frase que dije en la comida y recordando a mis abuelos. Aún así, fuesen mis abuelos o no, yo estaba cagado de miedo, pero para salir tenía que mover hacia adelante el asiento del copiloto y abrir la puerta. Así que en uno de esos impulsos raros que te dan, lo hice y salí corriendo hacia la cochera, contándole todo a mis padres y quedándose igual de rayados que yo. Hay que decir que mi padre es mecánico de toda la vida y mi madre trabaja en la oficina del taller, por lo que ambos conocen de sobra acerca de coches. Y nada, toda la vuelta a casa por ese camino bien largo fue pensando en eso y notando algo raro. Wow, vaya historia. Yo no me habría atrevido a salir. Me hubiera quedado en el coche y enterrado mi cara en el móvil haciendo como que no he visto nada. Espero que esa noche no tuvieras pesadillas, David. Bueno, y hasta aquí ha llegado la sección de hoy de Preguntas del Más Allá. Ya sabéis que podéis escribirnos durante toda la semana en nuestro Instagram, @nochemasoscura, los temas que os gustaría que comentáramos, preguntas y vuestras historias utilizando el hashtag Preguntas del Más Allá. Espero que hayáis disfrutado nuestra sección de hoy y os dejo ahora con David y su sección Relato Oscuro. Hasta la semana que viene. Nos acercamos al final del podcast y con él a la última sección del mismo, el Relato Oscuro. El relato oscuro.
Para este capítulo he traído un relato que se me ocurrió mientras leía Junji Ito, uno de los mejores mangakas de terror que ha estado creando contenido por mucho tiempo y asustando a distintas generaciones. Espero que os guste el relato y que lo disfrutéis. Era un bonito día de otoño. El sol resplandecía con fuerza, pero la brisa marina traía un frescor agradable al tacto. La familia Sangster estaba de camino hacia su nuevo hogar. La habían comprado no hace mucho y al fin habían trasladado todas sus pertenencias, por lo que ya podían mudarse de forma definitiva. Ian Sangster, el hijo de la familia, era un estudiante de primero de medicina, de pelo negro, ojos verdes y cuerpo atlético, a pesar de no hacer deporte. Iba con una camiseta gris y unos vaqueros azul oscuro. Cuando bajaron del coche y entraron a la vivienda, Ian pudo ver todo perfectamente amueblado. No había podido ayudar con la mudanza ni el mobiliario porque se estaba preparando para los exámenes finales. Sus padres le indicaron dónde se encontraba su habitación, por lo que fue directo hacia donde se encontraba, subiendo las escaleras y abriendo la puerta de esta. Todas sus pertenencias estaban en cajas para que él las pusiera donde quisiera. Mientras lo organizaba todo, este colocó su portátil en la mesita y lo encendió para comprobar si le había llegado algún correo de la universidad. Abrió la ventana para que entrara corriente y vio que ésta daba a la casa de al lado. Un edificio que se encontraba también en venta, pero que no había logrado venderse por su mal estado de conservación. Toda la tarde se la pasó arreglando su cuarto, por lo que no tuvo tiempo para estudiar. Por la noche estuvo haciendo ejercicios y trabajos que le habían mandado hasta las 2 de la mañana. Como el día siguiente era sábado, no había ningún problema en que se quedara despierto hasta las tantas. Una vez adelantado parte del trabajo, se dirigió hacia su cama y terminó quedándose dormido. Sin embargo, unos casi imperceptibles arañazos le despertaron. Levantó su torso para mirar por la ventana, pero no vio nada. Pensando que se trataba de algún gato callejero, no le dio más importancia y se recostó de nuevo. Al día siguiente, Ian estuvo toda la mañana con los trabajos de la noche anterior. Tenía la ventana abierta para que entrara ese viento fresco a darle energías. No obstante, en una de esas sintió cómo un escalofrío recorría todo su cuerpo, dándose la vuelta y mirando a través de la ventana para acabar centrando su mirada en el edificio de al lado, donde podía ver, en la ventana, una silueta. Este se levantó, pero cuando lo hizo esa silueta se desvaneció, por lo que pensó que era un juego de luces y sombras. Aún así, no se sintió muy seguro. Esa noche, intentando dormir, escuchó una puerta chirriando mientras se abría lentamente. Con la velocidad de un rayo encendió la lámpara de la mesita y apuntó con ella directamente hacia la entrada de su habitación, solo para verla cerrada. Asustado, hiperventilando, se pasó la mano que tenía libre por la cara, tranquilizándose poco a poco. Finalmente, atribuyendo el sonido a un sueño, se calmó entre risas nerviosas y volvió a dormirse. Al día siguiente salió para relajarse y olvidarse de los estudios, pasando por delante de la casa de al lado, que tenía varios carteles de se vende en la puerta. Curioso e ignorante, se acercó al portal de dicha casa a curiosear. Se fijó que la puerta tenía mirilla, por lo que no dudó ni por un instante en asomarse a observar. Pegó el ojo a esta y vio un largo pasillo algo deteriorado y cubierto de telarañas, con las ventanas como único método de iluminación de esta. La alfombra roja que cubría el suelo estaba rota por algunas partes, y había manchas en el suelo de a saber qué. En el lado de la ventana había un cuadro enorme con una familia pintada en él, aunque no podía distinguir bien quiénes eran. Continuó fijándose en todos los detalles. Unas escaleras al final del pasillo que llevaban a la segunda planta, varias puertas en el lado izquierdo de este, presumiblemente para el salón y la cocina, una puertecita tipo trampilla al lado de la escalera, un montón de cartas al caer de la puerta, a pesar de que la vivienda estaba en venta. Una mano se posó sobre el hombro de Ian, haciendo que surtiera y que se girara rápidamente en posición defensiva solo para ver a su mejor amiga, Emily. Suspiró tranquilo al darse cuenta de que no había peligro alguno. «¿Qué te pasa?», dijo Emily. «Nada, estaba... Oye, ¿puedes dar una vuelta?», respondió Ian. Durante el largo paseo, estuvo contándole acerca de lo que le había pasado, así como la curiosidad que sentía acerca de la casa. «Ah, supongo que no lo sabías. Esa casa está abandonada desde hace mucho tiempo. Vivía una familia adinerada, el padre, la madre, un hijo y una hija, una abuela y un mayordomo.
Sé que hubo un accidente y que se mudaron después de este, pero no sé qué accidente fue, ni cómo fue, ni por qué. Esto le extrañó a Ian, puesto que los cuadros y demás decoración que tenían seguían ahí. Era un tanto raro que se mudaran, habiendo dejado parte de sus pertenencias ahí. No ser que tuvieran que marcharse a toda prisa. Pero no te preocupes, a esa casa entran muchos borrachos y demás. Seguro que era alguien que había pasado la noche allí, respondió Emily. A pesar de lo poco que le cuadraban las cosas que le había dicho su amiga, oír esas últimas líneas le tranquilizaron bastante. No podemos decir lo mismo por la noche, cuando, poco a poco, se fue despertando como si le hubieran dado un fortísimo golpe en la cabeza, para comprobar que no podía moverse. No sentía ninguna extremidad de su cuerpo, pero un fortísimo escalofrío recorrió hasta la última zona de piel de su cuerpo al ver cómo, desde el borde de la cama, una silueta emergía lentamente. Pudo comprobar que tenía unos ojos rojizos que brillaban por la poca luz que entraba por la ventana. La silueta terminó de ponerse en pie y comenzó a acercarse poco a poco a Ian, mientras escuchaba cómo susurraba cosas que no llegaban a entender. Este, sin embargo, al no poder moverse ni poder producir un solo sonido, se desmayó. A la mañana siguiente se despertó muy tarde. Como sus padres trabajaban desde muy temprano, no podían despertarlo, por lo que perdió la mitad de las clases del día. No recordaba nada de la noche anterior, era casi como un sueño, pero sabía que, como mínimo, eso era una pesadilla. Buscando entre sus apuntes de medicina, encontró lo que estaba buscando, la parálisis del sueño. Este encontró, en una de las diapositivas, el cuadro La pesadilla, de Henry Fuseli. Los expertos en arte y medicina creían que esa era la representación de la época de la parálisis del sueño como una aparición demoníaca. Se tranquilizó pensando que se trataba de eso, despreocupándose de nuevo y recordando las palabras de su amiga. Sin embargo, cuando se quitó el pijama para vestirse, pudo notar unas leves marcas tanto en sus muñecas como en sus tobillos. Este no le dio importancia y se sentó frente al ordenador, pidiéndole a Emily que le pasara los apuntes de lo que habían dado ese día. Durante toda la tarde estuvo ocupado copiando lo que le había enviado su amiga y adelantando los trabajos. Esa misma noche le costó poder dormir. Sin embargo, cuando estuvo a punto de hacerlo, notó una sensación extraña. Un olor dulce que no irritaba las fosas nasales inundó toda la estancia. Este se asustó, puesto que lo reconoció al momento. Era cloroformo. Poco a poco notó sus párpados más y más y más pesados, hasta que se quedó profundamente dormido. Sin embargo, el efecto no duró mucho, despertándose a la media hora para ver que, de nuevo, no podía mover su cuerpo. Esta vez, en cambio, recuperó el sentido en sus extremidades, notando que estaba atado con cuerdas de muñecas y tobillos. La silueta emergió de debajo de la cama. No podía ver en su rostro más que aquel reflejo rojizo de sus ojos. Unas tijeras aparecieron entre sus dedos y comenzaron a cortar el cabello de ella. Este, sin poder moverse, no podía lanzar un grito de auxilio. Su boca no se movía, por más que él quisiera. Una risilla se podía escuchar provenir de la silueta, mientras continuaba cortando su pelo y notando cómo caía a la cama. Ian, asustado y furioso debido a la impotencia de no poder hacer nada, simplemente se echó a llorar, completamente indefenso. La silueta rió al ver esa escena, recogiendo el pelo que había cortado y desvaneciéndose debajo de la cama. La mano emergió una última vez para cortar la cuerda de una de sus manos para liberarlo, y dejando las tijeras en el borde de la cama para que pudieran cortar el resto. Cuando lo hizo, se levantó a toda prisa de la cama, encendió la luz y la apartó de su posición original, mostrando que detrás del respaldo de la cama había una puertecita, similar a una trampilla. En ese momento, un montón de pensamientos asaltaron su ahora desnuda cabeza, comenzando a conectar puntos mientras miraba cómo el sol salía de nuevo e inundaba todo con su luz. Ya era martes. Ian se fue corriendo al aseo, viendo el destrozo que tenía. Un montón de trasquilones por distintas zonas, así como distintos cortes que le habían provocado un reguero de sangre que, debido a la adrenalina del momento, no había notado. Este terminó de arreglarse, con una maquinilla, todos los trasquilones que tenía, quedándose con una pelusilla en la cabeza. Después, pasó a curarse los cortes con alcohol. Acto seguido, se vio en el espejo y se echó a llorar. Harto, cansado de la situación y furioso por todo, se dirigió a su habitación, agarró el móvil y le escribió a Emily que ese día tampoco iba a ir a clase.
También le escribí otro mensaje, uno bastante corto, en el que le decía lo que sentía por ella, por si acaso pasaba algo. Ian le dio a enviar y dejó el móvil en su mesita, no pudiendo ver cómo el segundo mensaje no se había podido enviar. Este agarró las tijeras que la silueta había dejado, así como un mechero que tenía para encender incienso. Movió la cama un poco más y se puso de rodillas frente a esa puertecita. Tragó saliva, agarró el pomo y lo giró lentamente. Cuando se abrió, escuchó un leve chirrido, similar al que escuchó en la segunda noche. Cuando abrió la puerta por completo, pudo apreciar marcas de arañazos en la parte interna de la misma, acordándose entonces de la primera noche. Ian encendió el mechero para alumbrar el interior, viendo solo un pasillo cuadrado de pequeño espacio y hecho de tablones de madera. La luz del mechero no llegaba a mucho más de 2 metros, por lo que no podía ver más allá. Sin embargo, se tumbó y entró tijeras en mano y mechero también. Estaba preocupado y asustado, pero su ira le cegaba por completo. Continuó deslizándose, notando que, en un momento dado, el pasillo comenzaba a inclinarse cada vez más y, posteriormente, giraba a la izquierda. Hasta que, por un casual, intentó dar media vuelta, sin éxito. Tampoco podía deslizarse hacia atrás. Se había quedado atrapado. Solo podía continuar hacia adelante. Y así hizo. Continuó unos pocos metros más, pero el mechero se apagó. Ian se comenzó a desesperar y agobiar por la situación. Estaba todo oscuro y frío. No podía moverse. Tampoco sabía dónde estaba, aunque lo intuía. Volvió a abrir el mechero y a darle la ruedecilla para activarlo. Cuando lo hizo, pudo contemplar delante de él el rostro deforme de una anciana. Sus ojos, a la luz del mechero, irradiaban un tono rojizo. No tenía pelo en la parte superior de la cabeza, pero sí en los laterales. Una amplia sonrisa de oreja a oreja recorría toda su tez, con colmillos afilados y torcidos. Su cuerpo era esquelético, pero enorme. Conforme encendió el mechero y vio a semejante figura delante de él, esta se lanzó directo a él. Una semana más tarde, la familia Sangster volvía a mudarse. Nunca supieron qué le pasó a su hijo, y vivir en esa casa les traía malos recuerdos. El cuerpo nunca fue encontrado. Sin embargo, Ian podía respirar tranquilo, ya que, mientras que su cadáver destrozado y en descomposición en el salón de la casa de al lado se pudría, a la par que la anciana lo comía poco a poco, su recuerdo permanecería para siempre en el enorme cuadro que se encontraba en el pasillo, formando parte de una familia para nada normal. Mientras, nuevos camiones de la mudanza traían el mobiliario de los nuevos compradores. Una nueva familia llegaba. Honest to God, I never loved you like I said. Never did you feel the same. I'll confess that I have sinned with my hands, and there's no one else to blame. So I pray, plead just enough to save myself before I wake. So drag me down, I know you know how.
the things I've done. Never believed a word you said. Bitter to taste your laugh forever on my lips. And the lies that fill your head. So I pray, plead just enough to save myself before I wake. So strike me down. I know you know how. I'm addicted to the pain. Where